La piedra del techo todavía guarda el calor del día. Abajo, Jerusalén respira en silencio, una lámpara tiembla. Un perro ladra lejos. El agua en un patio golpea como un reloj. David está solo, y por un instante nadie lo llama rey. Al final de esta historia, una carta pequeña va a revelar la traición que cambió todo. En el horizonte no hay tambores de guerra, solo la brisa que sube desde los tejados. La primavera ya ha traído batallas en otros lugares, pero esa noche el palacio está quieto. David camina sin prisa, como quien intenta calmar una inquietud que no sabe nombrar. Y en ese paseo mínimo empieza el giro. El texto bíblico lo dice con una frase casi casual: era el tiempo en que los reyes suelen salir con el ejército, y David se quedó en Jerusalén. No explica por qué. Tal vez está muy cansado, tal vez confianza excesiva, tal vez solo comodidad. Lo inquietante es esto: la gran caída no siempre llega con un rugido, a veces llega con un hoy no voy. Desde la altura, las casas parecen cajas oscuras, y los patios pequeños escenarios iluminados por una luna delgada. David se detiene junto al borde, y el aire trae un olor a agua recién vertida. En un patio cercano, una mujer se está lavando. El brillo del agua dibuja su silueta por un segundo. David no baja la mirada. No es una visión anónima. David manda llamar a alguien y pregunta, como quien busca un dato para apagar la curiosidad. Le responden que se llama Betsabé y que es esposa de Urías el hitita. Ahí aparece la primera alarma. Pequeña pero clara: no es libre, no está sola. Hay un nombre de marido pegado a su historia. ¿Por qué ese detalle importa tanto? El relato es sobrio y duro. David envía mensajeros, la traen y se acuestan. No se nos cuentan conversaciones, ni emociones, ni excusas. Son solo hechos. Algunos leen aquí la fuerza silenciosa del poder. Cuando un rey llama, la palabra no se vuelve un riesgo. Y aún así, la Biblia no suaviza la responsabilidad de David. A la mañana siguiente, el palacio vuelve a oler a pan y a incienso, como si nada hubiera pasado. David intenta seguir con su rutina, como si el techo de la noche anterior fuera otro mundo. Pero llega un mensaje corto, sin adornos, casi sin respiración. Betsabé está embarazada, y de pronto la historia ya no es secreta, solo está escondida. Ahí nace el segundo David, no el pastor que confiaba, ni el guerrero que cantaba salmos, sino el estratega que calcula: si Urías vuelve a casa, si duerme con su esposa, el hijo podría parecer suyo. Es un plan frío, porque suena razonable, y los planes razonables son peligrosos cuando buscan tapar una verdad. Urías llega desde el frente con polvo en la barba y cansancio en los ojos. Entra al palacio y se inclina con respeto. Tal vez piensa que el rey lo llamó por asuntos de guerra. David lo recibe con voz amable, casi cordial, y le pregunta por Joab, por los soldados, por la batalla. La escena parece normal, demasiado normal. Entonces David suelta la invitación como quien ofrece un regalo: ve a tu casa, descansa, lava tus pies. Suena a compasión, suena a premio por la lealtad, pero en realidad es una pieza más en el encubrimiento. Y aquí viene el primer giro humano. Urías no acepta. Urías responde con una firmeza que duele el arca. Israel y Judá están en tiendas, sus compañeros duermen en campo abierto, y él no puede ir a comer, beber y acostarse mientras otros arriesgan la vida. No es un discurso bonito, es una convicción que se siente pesada. Esa noche, Urías duerme cerca de la entrada del palacio, no en su cama. Imagina el silencio incómodo cuando David se entera. Hay traiciones que empiezan a temblar cuando se topan con alguien íntegro, porque la integridad ajena funciona como espejo, y los espejos no negocian. David podría detenerse aquí, confesar, ordenar justicia, pero en vez de retroceder, aprieta los dientes y avanza. Al día siguiente, David lo intenta de nuevo. Lo sienta a su mesa, le sirve comida, le sirve vino, y el ambiente se vuelve cálido, casi familiar. El texto dice que David lo embriaga, como si el rey pudiera aflojar una conciencia ajena con alcohol. Pero Urías, incluso así, vuelve a acostarse con los siervos del rey. Ni el vino lo mueve. Y entonces llegamos al detalle que casi parece imposible. David escribe una carta, y se encarga de ponerle un sello, y se la entrega a Urías para que la lleve a Joab, el comandante. Piensa en lo que eso significa: el hombre más leal. Camina llevando en la mano un mensaje que decide su propia muerte. Si esto no te aprieta el pecho, es que no lo estás viendo. Urías sale al amanecer, con la carta guardada como se guarda una orden sagrada. No sospecha, no cuestiona, solo obedece. Hay algo escalofriante en esa obediencia. La confianza absoluta en un líder que ya cruzó una línea. La traición de David no solo es adulterio, ahora es usar la lealtad de otro como herramienta. Joab recibe la carta en el campamento y entiende la instrucción: poner a Urías donde la batalla sea más feroz y retirarse. El texto no nos da debates internos de Joab, solo la ejecución. En la próxima ofensiva, las flechas caen como lluvia corta, los gritos se mezclan con metal, y Urías muere junto a otros hombres. Un mensajero corre hasta Jerusalén con noticias amargas.
Joab incluso le advierte qué decir si el rey se enoja por la estrategia. Cuando David escucha que Urías ha muerto, responde con una frialdad que asusta algo como la espada consume a unos y a otros. Lo presenta como un costo de guerra. Pero no fue la guerra, fue un cálculo. Cuando Betsabé se entera, llora a su esposo. El relato menciona el duelo, ese tiempo en que el cuerpo se vuelve pesado y el mundo se apaga. Después, David la trae a su casa y la toma como esposa. Desde afuera, podría parecer un gesto honorable, el rey cuidó a la viuda. Y quizá muchos aplauden sin saber que ese aplauso también cubre sangre. Pero la escritura no se deja engañar por la fachada. Cierra el capítulo con una frase breve y devastadora. Lo que David hizo fue malo ante los ojos del Señor. No hay relámpago inmediato, no hay caída pública instantánea, solo esa mirada divina, paciente, implacable. Y queda abierta la pregunta, ¿cómo se rompe un silencio así? Tiempo después, entra Natán, el profeta. No llega gritando, llega contando una historia, como quien coloca una trampa de verdad en la mesa. Habla de un hombre rico con rebaños incontables, y de un pobre que solo tenía una corderita que creció con su familia, comió de su pan y durmió en su regazo. La imagen es tan tierna que duele. Natán dice que al rico le llegó visita, y en vez de tomar de lo suyo, arrebató la corderita del pobre para servirla. David se enciende. El mismo David que organizó una muerte por carta ahora habla de justicia con la voz alta. Declara que ese hombre merece castigo, que debe pagar. Y aquí está el misterio. David ve el mal, pero no se ve a sí mismo. Entonces Natán lo mira de frente y rompe el aire con 4 palabras que atraviesan como espada. Tú eres ese hombre. No es un insulto, es un diagnóstico. En ese segundo, el palacio se achica, el techo vuelve a aparecer, el agua del patio vuelve a sonar, pero ahora suena como acusación. David queda expuesto sin que nadie más esté presente. La Biblia no registra que David discuta, no busca abogados, no acusa a Betsabé, no culpa a Joab, no habla de estrés o soledad. Solo dice que David reconoce su pecado contra el Señor. Y ahí ocurre el giro inesperado más difícil. El héroe de tantas canciones descubre que puede convertirse en villano, sin dejar de ser David por fuera. Si esta parte te está sacudiendo por dentro, acompáñame hasta el final, aquí no termina, apenas empieza. Suscríbete y deja tu like para que más personas escuchen esta historia. Y dime en comentarios algo difícil. Si tú fueras Natán, ¿te atreverías a decir la verdad? ¿O callarías por miedo a perderlo todo? Natán continúa, y ya no cuenta parábolas, habla consecuencia. Le recuerda a David todo lo que recibió y como desprecio la palabra del Señor al tomar a Betsabé y al matar a Urías con espada ajena. Anuncia que la violencia no se apartará de su casa, que el mal se levantará desde adentro. Es como si el pecado, una vez invitado, aprendiera la dirección. El niño que nace de esa relación enferma gravemente. David, que pudo manejar ejércitos, no puede manejar una fiebre, se tira al suelo, ayuna, pasa la noche sin dormir, como si el hambre pudiera negociar misericordia. Los ancianos intentan levantarlo, pero él no quiere. Hay algo profundamente humano en ese cuerpo. En el piso la culpa no siempre grita, a veces se queda inmóvil. Al 7º día, el niño muere. Los siervos hablan en susurros, porque temen que David se desborde si escucha la noticia. Pero David lee sus ojos, escucha el silencio raro, y pregunta. Cuando se lo confirman, ocurre algo que desconcierta. Él se levanta. Y esa decisión abre otra pregunta. ¿Cómo se llora cuando ya no hay manera de revertir? David se lava, se cambia, entra a adorar y luego pide comida. Sus siervos no lo entienden, esperaban gritos, ruptura, desesperación. David explica que mientras el niño vivía, él aún podía esperar, pero ahora no puede traerlo de vuelta. Solo puede seguir viviendo. No es frialdad, es aceptación. A veces la fe no evita la pérdida, pero impide que la pérdida te devore entero. Después, David va con Betsabé y la consuela. Con el tiempo, ella da a luz otro hijo, Salomón. El texto dice que el Señor lo amó y que Natán también tuvo un mensaje sobre él. No borra lo anterior, no lo justifica, pero abre una rendija de futuro. Es extraño y a la vez esperanzador. Incluso en una casa marcada, la historia no se detiene en el peor capítulo. Este es un punto incómodo para nosotros, porque preferimos finales limpios. Queremos que la caída sea castigo inmediato y que el arrepentimiento sea borrón total. Pero aquí vemos otra cosa: perdón y cicatriz al mismo tiempo. Quizá por eso esta historia sigue viva. Se parece demasiado a cómo funciona la realidad. No todo se arregla rápido, pero no todo se pierde para siempre. Años después, las consecuencias empiezan a tener nombres propios. Uno de los hijos de David, Amnón, comete una atrocidad contra su media hermana Tamar. David se enoja, pero el texto sugiere que no actúa con la firmeza que se esperaba. Absalón, hermano de Tamar, espera y luego mata a Amnón. La traición se multiplica como grietas que corren por una pared vieja. Absalón no se conforma con venganza.
quiere el trono. Se gana el corazón del pueblo con gestos públicos. Y cuando la conspiración madura, David tiene que huir de Jerusalén. Sale con los pies cansados y la garganta seca, mientras algunos lo insultan desde el camino. Incluso un consejero cercano se pasa al lado de Absalón. Lo que comenzó en secreto termina en exposición. Al final Absalón muere en la guerra civil. Cuando la noticia llega, David no celebra la victoria, se quiebra. Llora por su hijo con un dolor que atraviesa generaciones, como si el rey se quedara sin corona por un momento. No es solo un padre perdiendo a un hijo, es un hombre viendo cómo su casa se volvió campo de batalla. Y en ese llanto, la traición vuelve como eco. Tal vez por eso este relato incomoda tanto hoy. No habla de un villano obvio, habla de alguien admirado que se permite una grieta, y luego otra hasta que la grieta lo gobierna, en un mundo donde la imagen lo es todo. David nos recuerda que el secreto no es lo mismo que la paz, y que el poder, sin vigilancia interior, se vuelve un lugar resbaloso. Hay un detalle que muchos pasan por alto: Urías es hitita, un extranjero integrado a Israel, y aún así, su sentido del honor parece más alineado con el Dios de Israel que el del propio rey. Es un contraste duro: el de adentro se aprovecha, el de afuera se contiene. Podría leerse como una advertencia silenciosa: la cercanía a lo sagrado no garantiza un corazón firme. Otro detalle casi invisible es el inicio. David no cayó en un día de guerra, sino en un día de comodidad. No fue una emboscada enemiga, fue un techo tranquilo. A veces el peligro no se anuncia con sirenas, sino con rutina, con ocio, con esa sensación de me lo merezco. Y ahí, en lo cotidiano, se decide mucho más de lo que creemos. Y luego está la carta. No una espada, no una lanza, no un golpe en el momento. Una carta cerrada entregada con mano firme a un hombre que confiaba. Si lo piensas, es la traición en estado puro: usar la obediencia de alguien para destruirlo. Por eso esta escena no envejece. Cambia el escenario, pero la mecánica se repite en oficinas, familias, amistades. Quizá la pregunta más difícil no es ¿cómo pudo David?, sino ¿en qué momento justifico yo lo injustificable? No hace falta un palacio para vivir un encubrimiento. Basta una pantalla, un mensaje borrado, una verdad aplazada. Y lo terrible es que mientras más lo escondes, más te acostumbras a vivir dividido. La Biblia no cuenta esto para humillarnos, sino para despertarnos. Después de Natán, David no queda perfecto, pero tampoco queda igual. La tradición suele vincular este episodio con un clamor profundo que leemos en un salmo, donde pide un corazón limpio y un espíritu firme. La escritura muestra a un hombre que aprende a decir fui yo sin excusas. Y esa es, tal vez, la puerta más estrecha y más real hacia la restauración. Sin embargo, la restauración no significa borrar la memoria. David sigue gobernando, sigue enfrentando conflictos, sigue cargando con decisiones antiguas que ahora tienen rostro. Hay días en que debe mirar a Betsabé y recordar a Urías. Hay días en que escucha los gritos de su propia casa y entiende que algunas semillas tardan pero no fallan. No es castigo arbitrario, es cosecha humana. Y Betsabé también queda marcada. El texto no nos permite romantizar su historia. La muestra dentro de una trama de poder, pérdida y nueva vida. Más adelante, ella aparece defendiendo el futuro de su hijo en un momento crucial del reino. No es un final feliz simple, es supervivencia. Dios trabaja con historias rotas sin llamar bonito a lo que las rompió. En medio de todo, hay un personaje que merece más atención. Natán, al decirle la verdad a un rey, podía costarle la vida. Aún así, él elige hablar con sabiduría, usando una historia para abrir una conciencia cerrada. Muchos ven aquí un eco inquietante para nuestro tiempo. Sin voces que confronten con amor, el poder se vuelve sordo. ¿Quién es tú, Natán? ¿Y quién necesita que tú lo seas? Al final lo que queda no es un escándalo, sino una advertencia y una esperanza. Advertencia: una traición que parece privada puede incendiar una casa entera. Esperanza: la verdad, aunque duela, puede detener la caída antes de que sea irreversible. David no fue destruido por la confesión, fue rescatado por ella. Y tal vez eso es lo más revolucionario de esta historia. Cuando cierres este video, tal vez vuelvas a tus rutinas, a tus mensajes, a tu propia azotea cotidiana. Pero la pregunta va a quedarse ahí, como el sonido del agua en el patio. Si hoy alguien te contara una parábola que te retrata, ¿tendrías el valor de escucharte en ella? ¿O seguirías caminando como si no fuera contigo?